cruzar una frontera difícil volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kaliningrado, el óblast más europeo de Rusia. Esta vez mi esposa Datse no me pudo acompañar, pero vamos a recorrer sus calles y sus playas para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. A unos 30 kilómetros en tren de la capital del óblast de Kaliningrado, la localidad costera de Zelenograd ofrece un respiro frente al aire solemne de la ciudad principal. Lo que alguna vez fue un elegante balneario prusiano, conocido como Krantz, conserva aún parte de su espíritu. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y las playas de Kaliningrado son una verdadera fiesta para los ojos. Pero el contexto es muy distinto a aquellos años prusianos. Hoy es una playa rusa en el Báltico, visitada por familias locales, jóvenes que buscan sol y turistas internos que llegan de San Petersburgo o de Moscú. El trayecto en tren desde la capital es breve y anuncia un cambio de atmósfera. Mientras Kaliningrado muestra sus avenidas amplias y su herencia bélica y soviética, Zelenograd se abre con calles tranquilas, casas bajas y un aire veraniego que recuerda más a una villa de descanso que a un enclave en tensión. En estos días de verano el tráfico aumenta considerablemente y los trenes van llenos de bañistas que cargan sombrillas flotadores y neveras portátiles, sobre todo cuando es domingo como hoy y las playas están muy concurridas. El corazón de la experiencia en este lugar es la playa, una larga franja de arena clara bañada por las frías aguas del mar Báltico. Entre julio y septiembre, las temperaturas del agua rondan los 20 grados, suficientes para que los locales se zambullan sin reparos, aunque para los visitantes de climas más cálidos puede resultar algo fría. La arena relativamente fina y dorada se llena de tumbonas, familias y vendedores ambulantes que ofrecen helados, semillas de girasol y bebidas. Más atrás, las dunas y el paisaje boscoso
dan un marco ideal para disfrutar de la naturaleza. El paseo marítimo es animado y bien cuidado. Allí se concentran cafés, pequeños restaurantes y puestos que venden pescado ahumado, una especialidad local. El aroma del pez recién preparado se mezcla con el aire salino del mar, creando una sensación que remite a las antiguas ciudades portuarias bálticas. Zelenograd fue en su época alemana un destino prestigioso de veraneo para la burguesía de Königsberg. Las elegantes villas que aún sobreviven, muchas restauradas, dan testimonios de una época dorada. Hoy, entre casas centenarias, aparecen nuevos edificios de apartamentos y hoteles modernos, lo que genera un contraste urbano entre lo antiguo y lo contemporáneo. Pero Zelenograd sigue vivo como siempre. Es interesante contarles que percibimos que el lugar no busca atraer al turismo internacional, sino que responde principalmente a las necesidades del viajero ruso. Los menús, la señalización y los precios están pensados para un público doméstico. La estatua de un gato, símbolo no oficial de Zelenograd, recuerda que la ciudad ha cultivado una identidad propia y pintoresca orientada al turismo. Seguramente de venir aquí lo que disfrutarás es la autenticidad, que es lo que distingue a Zelenograd de otras playas europeas más comercializadas, incluso algunas cercanas como Sopot o Gdańsk en la vecina Polonia. Pero también esta es menos accesible para el viajero extranjero que no hable el idioma ruso.
Pasar un día de verano en Zelenograd es observar un costado distinto de Kaliningrado, relajado, familiar y popular. No hay lujos desmedidos, ni un despliegue turístico masivo, pero sí la sensación de un espacio donde los habitantes del enclave buscan un respiro frente a su cotidianeidad. El regreso a Kaliningrado al final de la tarde devuelve al viajero la realidad de una ciudad marcada por la historia. Pero la memoria de la playa, del mar frío y del ambiente distendido de Zelenograd quedará como un contrapunto, un recordatorio de que incluso en un entorno geopolíticamente cargado, la vida también se expresa en sus momentos más simples, como una tarde de verano junto al mar. Vivir lento, sin apuro ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo, la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Kaliningrado. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.